bienvenidos al canal de Extremo Fútbol. Yo soy Pablo Enrique y hoy hablaremos en la sección de entrevistados con Moi Ortega, jugador del filial de la Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre decimos, la sección de entrevistados que tanto os gusta y tenemos hoy a uno de los futbolistas de la Extremadura B, como todos sabéis, Moi Ortega. Yo soy Pablo Enrique, para quien no me conozca. Está a mi lado Juanjo Galindo, aunque bueno, como decimos siempre, ¿no? A mi lado entre comillas, pero bueno, esto es lo que tiene el COVID y la situación que estamos viviendo. Moi, ¿qué tal estás? Estamos grabando esto el viernes justo antes del partido de Campanario. Ahí están nervios, a las 5 de la tarde se juegan. Cuando subamos esto no sabremos si habéis ganado, si no, esperemos que sí. Pero ¿cómo estás tú a nivel mental, ¿no? De cara al partido. Pues bien, la verdad que con ganas de competir, ¿no? Llevamos una semana un poco extraña porque, bueno, ha habido compañeros que suben, que bajan, que ayudan al primer equipo, entonces, bueno, pues ha sido una semana un poco atípica, pero concentrado y con ganas de competir mañana en casa. Y el domingo, bueno, este mismo fin de semana, la Extremadura tiene un partido muy importante contra el Badajoz. ¿Hasta qué punto crees que un poco de dependencia que está teniendo ahora el primer equipo de jugadores del filial os puede afectar de cara a la convocatoria de mañana? Bueno, al final es lo que te digo, durante la semana, pues sí que se nota a nivel de entrenamiento esa falta de compañeros, ¿no? Pero bueno, al final es mérito de ellos y del trabajo que están haciendo en el filial y es el premio a ese trabajo, ¿no? El poder subir con primer equipo. Sí que es verdad que a nosotros, bueno, pues nos puede afectar en parte, pero bueno, todo lo que sea bueno para los compañeros, pues mejor. Y como decimos, Moi, que al fin y al cabo vosotros sois un filial, estáis ahí peleando por entrar en playoff. Es verdad que la derrota del otro día en Plasencia no fue plato de buen gusto, ¿no? Como se suele decir. Claro, os descolgasteis un poquito, la derrota más dolorosa de la temporada al fin y al cabo. ¿Cómo está el equipo, ¿no? A nivel mental? ¿Qué os ha dicho Ruiz por ese partido, ¿no? ¿Cómo habéis corregido ya los errores? ¿Habéis visto el partido? ¿Cómo creéis que podéis afrontar el partido contra el Campanario en ese sentido? A ver, sí, la verdad que el partido contra Plasencia ha sido una faena, ¿no? Son 3 puntos muy importantes que al final, además en un momento muy clave, ¿no? Al final el ganar ese partido o puntuar nos hacía estar más cerca de esa lucha, aunque por supuesto estamos y confiamos en que estamos ahí. Pero sí, bueno, hemos estado analizando el partido, hemos visto los errores. Sí que es verdad que fue un partido en el que no entramos bien. Prácticamente la primera parte se la regalamos y no estuvimos quizá a la altura del partido, ¿no? Y lo que significaba ese partido. Pero bueno, hemos analizado tanto ese partido como el Campanario y creo que el equipo se ha reforzado de los errores que se han cometido en Plasencia. Creo que el equipo está concentrado, se ha trabajado bien durante la semana y será un buen partido. Y bueno, en el partido pasado contra el Valdivia le ganaste otra vez la partida a Gonzalo Collao en la titularidad en la portería. ¿Crees que te ves con fuerza para hacer que esto se repita en el partido de mañana o en alguna otra ocasión? Sí, yo desde que llego al club creo que estoy compitiendo bien por el puesto. Creo que sí que es verdad que la competencia es muy alta, tanto cuando estaba Mike, que estábamos los tres, y como ahora que estamos Gonzalo y yo. Pero ya te digo, es una competencia muy alta. Gonzalo es un gran portero, pero creo que estoy en muy buenas condiciones como para competir, como para dar un aporte más al equipo y creo que se me puede sacar mucho rendimiento. Esperemos que sea así. Y Moi, ¿cómo te contaste la Extremadura? Porque al fin y al cabo tú estabas en el Badajoz, que queramos o no, es un rival directo de la Extremadura, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, como decimos, el día que estamos grabando esto, están empatados a puntos en División de Honor Juvenil, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que es un rival que es verdad que siempre se dice, ¿no? Que es un club hermano y seguro que ya decimos, ¿no? El Extremadura, por ejemplo, tiene a Dani o a César que han estado en el Mérida, tú has estado en el Badajoz y no hay ningún tipo de problema, pero ¿cómo te ficha el Extremadura, ¿no? ¿Cómo pasas del Badajoz al Extremadura en este mercado, ¿no? De verano que ha sido tu fichaje?
Bueno, pues el año pasado yo termino contrato con el Badajoz y bueno, pues al final pues distintas situaciones, ¿no? Yo creo que el Extremadura pues estaba en una situación en la que necesitaba un portero, se conoce que yo me quedo libre y al final, bueno, pues sí que es verdad que dentro que hay una rivalidad, pues sí que es verdad que son clubes hermanos y contactas conmigo, me hacen la oferta, a mí me cuadra y a partir de ahí pues para adelante y hasta ahora. ¿Y cómo fue el paso de un equipo más humilde, más modesto, como puede ser el Flecha Negra, a uno de los tres grandes que le solemos decir Pablo y yo de Extremadura como el Badajoz? Pues bueno, el paso la verdad que fue bonito, ¿no? Yo venía de hacer muy buenas temporadas en el Flecha Negra eh, y, y de tener un crecimiento personal que yo creo que fue muy bueno, hasta llegar a estar en la selección extremeña 2 años y el último como capitán, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso también acaba sonando a los clubes y, y el Badajoz empezó a hacer una apuesta por la cantera fuerte y contactaron conmigo. La verdad que muy contento y los 2 años que he estado allí me han tratado bastante bien y muy contento de haber llegado al Badajoz y ahora a la Extremadura. Cómo son esos inicios, Moy? Porque al final es cierto que muchos porteros no empiezan de portero, también es cierto que muchos futbolistas de Flecha Negra luego fichan por el Badajoz, ¿no? O por otros equipos extremeños por razones evidentes, porque el Flecha Negra, Moy, ¿tú lo consideras una de las mejores? Ahora te lo pregunto y me respondes también, si es una de las mejores canteras de Extremadura y por razones evidentes también muchos dais el paso al Badajoz después del Flecha Negra, al no tener, digamos, un equipo de esa talla, ¿no? Como puede ser Badajoz, Extremadura u otro equipo. Sí, al final el Flecha es un club que es más de formación, ¿no? A nivel de categorías inferiores, porque, bueno, es verdad que no tienen un primer equipo como tal. Y entonces, pues, muchas veces la salida de los jugadores que se forman en el Flecha, pues suele ser a clubes como el Badajoz, que tienen un proyecto de primer equipo, o una formación ya superior, porque a nivel de una competición ya senior no hay equipo. Pero sí que es verdad que Flecha Negra, estos 2 últimos años, sí que es verdad que el Badajoz ha estado, yo creo que un pasito por encima, ¿no? Con las inversiones que se hicieron nuevas y demás, y la cantera han estado apostando mucho. Pero Flecha Negra años atrás ha sido, yo diría que de las mejores canteras de Extremadura. Y como digo, Moy, tú empiezas de portero, empiezas de jugador, al final el nombre el apellido Ortega, ¿no? Siempre ha sonado, ¿no? Aquí en Almendralejo en ese sentido también, así que como digo, cómo te empiezas en esa posición de portero, incluso cómo te aficionas al fútbol, ¿no? Porque al final parece una pregunta tonta, ¿no? Pero es verdad que muchos empezamos con 3 años, 4 o 5 y otros es verdad que tardan un poquito más en conocer este deporte. Pues es verdad, no, como tú dices, al final mis tíos y mi padre pues han sido futbolistas y la verdad que han estado en muchísimos equipos de Extremadura y al final pues desde pequeño es algo que vas mamando, ¿no? Yo creo que nací y el balón ya lo tenía de peluche, entonces pues al final fue así, ¿no? Aunque sí que es verdad que yo empecé de jugador, porque yo creo que al final me aburría de portero, ¿no? Cuando eres tan pequeño, pues te aburres de portero, ¿no? Lo que quieres es meter gol. Entonces, pues empecé de jugador y hasta bueno, llevo unos 7 años de portero, que fue cuando me fichó el Flecha. Ahí ya es cuando cambié. Pero yo empecé de jugador, me acuerdo que poco a poco iba retrasando mi posición, incluso en los entrenamientos y demás, muchas veces, me acuerdo con la escuela de Fernando D'Amico, que al final me acababan haciendo tiros a mí, ¿no? Y al final, pues, de verlo yo creo que a mi padre y tal, pues se me acabaron pegando los gestos y hasta hoy. Y ya es muy pronto para hablar de carrera, puesto que tienes 21 años, pero ¿a qué te hubiese querido dedicar si no hubiese sido futbolista? Pues mira, actualmente
estoy preparándome las oposiciones de bomberos, porque también en ese aspecto mi padre y mis tíos lo son, pero es algo que es una profesión que me llama mucho la atención y creo que es muy vocacional y es algo que llevo desde dentro y por eso estoy haciendo eso, porque es lo que me gusta. Además, el tema de la música como otra salida que pudiera darse, pues sí que es verdad que también me gusta mucho la música, ¿no? Pero eso más a nivel hobby. Pero a nivel profesional, sí. Opositando para bomberos soy. Bomberos, Moy también es Domingo, ¿no? Tu entrenador de portero, si no me equivoco. Exacto. Así que Exacto. hay Tengo ahí ahí también. el maestro también cerca. Exactamente. Moy, como decimos, ¿cómo empiezas en eso? Pues empiezas de jugador, luego pasas digamos, a la posición de portero. ¿Cómo te repercute eso en tu juego a nivel pues eso, ¿no? Salida de pelota, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, que quieras o no, pues eso ayuda mucho, sobre todo en el fútbol actual. Y claro, al fin y al cabo, ¿tú cómo te definirías como portero? Porque si a simple vista, digamos, ¿no? Collao y tú, o Gonzalo, y tú sois porteros físicamente al menos muy, muy diferentes, ¿no? A primera vista, si no os conoce nadie, siempre se ven esas diferencias a nivel, como decimos, físico. Sí, sí que es verdad que físicamente somos completamente distintos, pero como tú dices, el haber empezado de jugador, pues yo creo que te da al final unas cosas que no le dan a alguien que ha empezado de portero o que no ha empezado de jugador, ¿no? Porque al final esa coordinación con los pies, ese manejo de ambas piernas, pues es complicado de adquirir una vez que ya llegas a cierta edad. Entonces, en mi caso, pues sí que me ha venido muy bien para, como tú dices, en muchos partidos que requieren pues una salida de balón a lo mejor o el rival hace una presión más fuerte y creo que ese dominio pues viene muy bien al equipo. Y en cuanto a lo físico, pues sí que es verdad que porteros muy diferentes, ¿no? Pues ya es un portero de más de 1,90 m, pero bueno, al final creo que los dos somos completos, ¿no? Ni yo en balón aéreo soy malísimo, ni él por abajo es malísimo, ¿no? Yo creo que los dos somos porteros bastante completos y que cubrimos bastantes aspectos. Y bueno, tú al tener una perspectiva más amplia, ya que has jugado tanto de portero como jugador de campo, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la posición más difícil en la que has jugado? Porque yo no sé si habrás jugado de delantero, pero supongo que de mediocentro, algún que otro partido por tema de salida de balón habrá jugado. Así que me gustaría saber eso, de todas las posiciones en las que tú has llegado a jugar, ¿cuál te resultó la más complicada? Uf, a ver, sí que es verdad que cuando yo he jugado de jugador era más pequeño quizá, ¿no? Para darme cuenta a lo mejor o tener una visión más global del fútbol, pero creo que contando con todo, creo que la posición de portero es una posición bastante compleja. Y además, hoy en día creo que a los porteros se los tiene muy focalizados, ¿no? Siempre se ha dicho que el error del portero evidentemente se nota más, ¿no? Que el error de un delantero. Un delantero falla un gol y al final, bueno, pues es un gol que dejas de anotar, ¿no? Pero si el portero tiene un error, al final ya es un gol encajado. Y por eso te digo que creo que es una posición complicada, ¿eh? Tienes que estar muy pendiente del juego, al final todo empieza desde nosotros y hay que estar muy concentrados de los 90 minutos. Y Moy, ¿no? Como tú dices, la posición de portero, yo más que compleja, la que también la denominaría, digamos, poco agradecida, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Tú a nivel mental, ¿cómo también manejas ese tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces vemos a los porteros que le pasa precisamente un poco a los delanteros, ¿no? Son posiciones que también es verdad que son muy de racha, son muy de confianza, de sentirse a gusto, de sentirse cómodo. ¿Cómo manejas tú también a nivel mental ese tipo de situaciones también, sobre todo tú, que es cierto que cuando tienes que seguir tienes que rendir desde el minuto 1, porque has jugado 2 partidos en Liga y no es lo mismo jugar 2 partidos, además puntuales, que jugar, digamos, 5 o 6 seguidos, ¿no? Que, digamos, tiene más ritmo de competición. ¿Cómo es esa, como digo, esa situación, ¿no? en la portería? Pues estoy contigo, creo que tienes toda la razón.
Creo que en la posición de portero la continuidad es muy, muy importante, ¿no? La continuidad de partidos, porque al final la posición nuestra tiene un desarrollo, yo creo que más largo con el equipo, de entenderse en el equipo, de entender tu forma de jugar, de cómo tú juegas y cómo el equipo juega contigo, ¿no? Sí que es verdad que hay rachas que muchas veces, por suerte o por desgracia, la posición de portero delantero muchas veces se mide por la estadística, ¿no? Al final un delantero que marca muchos goles, pues va a ser el que destaque, ¿no? Igual que si un portero pues mantiene la portería cero durante muchos partidos, aunque no esté en su mejor momento, ¿no? Al final el fútbol muchas veces se guía por los resultados. Pero sí, también es complejo en ese sentido porque, bueno, muchas veces en un partido vas a tener una o dos acciones y el partido es muy largo, así que hay que estar bastante frío de cabeza y estar al 100% cuando se requiere la acción. Y para ti, siendo portero, ¿cuál es el jugador al que más te cuesta o al que más miedo, entre comillas, le tiene a la hora de saltar al terreno de juego y enfrentarte a él? Hombre, desde la posición de portero, el delantero o el mediapunta, ¿no? O sí, esos son los jugadores más referentes, ¿no? Tanto el delantero como el mediapunta son los que están más cerca del área y son los que generalmente hacen más peligro. Aunque después haya posiciones que, por ejemplo, pues tengan especialistas en falta, ¿no? Que también hay equipos que tienen especialistas en faltas que sabes que si hay una falta va a ser complicado de hacer, ¿no? Pero al final sí, el delantero y el mediapunta son las posiciones que más estudiamos nosotros de cómo se comportan en el campo y demás para tratar de tenerlos controlados. Y dentro de esas dos posiciones, ¿qué perfil de futbolista te gusta menos, ¿no? Digamos, porque el otro día, por ejemplo, pues no sé, a el delantero del Plasencia, Aarón, un tío también de mucha altura, también, aparte de complicar a los defensas, os complica también a vosotros los porteros. Pues sí, además de ser un jugador bastante alto y bastante grande, es un jugador que tiene mucha experiencia, que ha jugado en segunda A, si no me equivoco, y que maneja muy bien las situaciones dentro del campo. Entonces, al final, esa corpulencia más ese plus de experiencia, pues te hace un partido pues, complicado como nos ha pasado, ¿no? Y tanto para los centrales, el defender esos balones largos como los porteros en balón aéreo y demás, pues sí que es verdad que dificulta. Muchas veces simplemente el tener la experiencia ya es un factor que es muy importante en el fútbol. Y hemos hablado antes de que la posición de portero un poquito se agradecería. ¿Cree que se infravalora el papel de los porteros a la hora de ordenar la defensa y ordenar el equipo desde atrás? Pues sí, creo que es algo que más que se infravalore es que apenas se tiene en cuenta, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces el que no te hagan goles o que no te generen tiros, muchas veces viene de una buena información al central, una buena información al medio centro, una orden antes de la acción, hace o que no se saque un centro, o que no se genere una jugada, o que no remate un delantero, ¿no? Entonces sí, es una posición poco agradecida, ¿no? Al final un error también te condena y sí, es complicado afrontarlo. De todos los defensas que tiene el Extremadura B, Moy, ¿con cuál te entiendes mejor a la hora de mandar? Y también, ¿quién manda más de los centrales, ¿no? Porque al final también esa sinergia entre... siempre uno de los... suele ser un central, ¿no? Uno de los centrales suele mandar un poquito más a la defensa y claro, el portero también, que es digamos, siempre lo dicen los entrenadores, ¿no? Es el jugador, el único jugador que ve todo el campo. Entonces esa comunicación también, aparte de que tienes que mandar a toda la defensa, siempre digamos que la comunicación se centra a lo mejor con un jugador más que otro, ¿no? Pues sí, sí, al final depende un poco de las características del compañero que esté jugando, pues tu forma de jugar es distinta, ¿no? No es lo mismo jugar con un central que tenga una mejor salida de balón, ¿no? Que vas a tener pues esa más confianza a un jugador que a lo mejor sea más intenso por arriba, pero a lo mejor en salida de balón pues no se complique tanto, ¿no? Pero te diría que quizá de los centrales así que más ordenen puede ser Pedro Melli, porque, bueno, creo que tiene esos galones, tiene ese liderazgo, ¿no?
Pero bueno, yo creo que al final tenemos muy buenos centrales y sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, pues Samés al final no es al final no maneja tanto el idioma como puede ser Melli, como puede ser César, pero también al final una información que te dé, aunque sea corta, pues puede ser la clave para que la jugada no se produzca, ¿no? ¿Y tú Justo coincidiste eso, con con Tala, Moy, en el Flecha Negra? Porque Tala también estuvo allí. Sois de más o menos una edad similar. No sé si llegaste a coincidir con él en el Flecha. Sí, tenemos la misma edad y estuvimos en el Flecha Negra. Estuvimos jugando juntos y la verdad que fue una alegría cuando se enteró que venía aquí y que él estaba aquí. Así que genial, la verdad que tenemos una relación genial y sí, en el Flecha estuvimos 3 años jugando juntos, si no me equivoco. que es verdad, te quería comentar, has mencionado antes el tema de Samet, me gustaría saber cómo lleva el tema de los idiomas, porque aunque se haya ido Junior, Extremadura siempre se ha caracterizado por fichar muchos jugadores de fuera y este año sigue habiendo. ¿Cómo? Que me No te, gustaría no te saber digo el final. cómo llevas el tema de los idiomas. Bien, a ver, sí que es verdad que con ellos muchas veces es complicado, ¿no? Pero al final yo creo que para informaciones básicas y demás, dentro del campo se manejan bien, es más, ellos entienden perfectamente el español y se defienden como pueden hablarlo, ¿no? Pero si no, bueno, también un poco de inglés puedo manejar, así que nos intentamos entender. ¿Y cómo es el vestuario por dentro, Moy? Porque no, nosotros, yo no se lo dije a Gonzalo, ¿no? Se ve buen ambiente, Gonzalo también nos lo confirmó, de hecho muchos viven juntos. Yo supongo que, no sé dónde vives, yo supongo que vives en Badajoz, ¿no, Moy? Porque al ser tú de allí, ahora nos lo cuentas también, y cómo os lleváis vosotros también, ¿no? El hecho pues eso, de convivir tantos días juntos, incluso es verdad que ahora con el COVID no se puede tanto, pero no sé si quedáis para algún día, ¿no? Tomar algo o salir juntos por ahí, dar una vuelta, siempre respetando como decimos, Sí. la profesión también del futbolista, ¿no? Que al final los tenéis que cuidar. Pues creo que, como dice, creo que una de las claves de estar donde estamos y estar luchando por ese playoff es el vestuario, ¿no? Creo que desde que llegué yo aquí, el ambiente y las sensaciones dentro del vestuario son muy buenas y da mucho llegar a entrenar y que el ambiente sea tan bueno, ¿no? Porque al final, dentro de que el club haya pasado por distintos momentos y por situaciones, al final el tener en un vestuario tan bueno, tan unido, te facilita muchísimo las cosas y te permite pues trabajar con otra actitud, ¿no? Así, sin un vestuario más distanciado, con más ego, pero yo creo que esa es una de las claves. Y lo que te decía, Moy, ¿vives ahora en Badajoz, te has trasladado al Almendralejo? Porque es verdad que muchos futbolistas sois de cerca, pero algunos, por ejemplo, no era de Badajoz el año pasado en el primer equipo, pero se quedó a vivir en Almendralejo, por ejemplo, ¿no? Muchos futbolistas pues estáis ahí porque al final como os cae cerca no estáis entre dos aguas, digamos. Sí, valoré la opción de quedarme en Badajoz, pero al final, bueno, que aunque esté cerca es un poco rollo el coger carretera todos los días, además entrenando por las mañanas, pues al final decidí venirme aquí, así que ahora mismo estoy aquí en el Almendralejo, como muchos compañeros están aquí en pisos y demás. Y tú has vivido en Badajoz, obviamente, no una ciudad muy grande a nivel Madrid, pero una ciudad al fin y al cabo. ¿Dónde se vive mejor bajo tu punto de vista? ¿En un pueblo medio grande como puede ser Almendralejo o en una ciudad como Badajoz? A ver, sí que es verdad que las condiciones no han sido las mismas porque, bueno, al final aquí desde que llegamos a desde que llegué a Almendralejo la situación ha estado condicionada por el COVID y ha sido un poco extraño, ¿no? La situación. Es más, ahora pues, como decía Pablo, pues el tema de quedar es muy complicado porque incluso los bares y demás están cerrados. Pero no te sabría decir cuál. Me gustaría tener la oportunidad de poder vivir en Almendralejo o saber cómo es Almendralejo sin las restricciones que hay para, bueno, pues conocer un poco
otro sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que Badajoz es muy cómodo, porque, como tú dices, aunque no es una ciudad tan grande como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, sí que es verdad que hay un poco de todo y la comodidad vamos, es una maravilla, porque para llegar a un sitio es que está todo cerca, ¿no? Como yo digo. Entonces, pues Badajoz la verdad que se vive muy bien y muy cómodo. ¿Y con quién te llevas mejor del vestuario, Moy? Porque al final, como digo, todos lleváis muy bien, pero siempre tienes como decíamos antes, ¿no? Tienes siempre un compañero en el que te apoyas más o tienes más confianza. Pues sí, yo la verdad que soy una persona muy sociable. A mí me gusta hablar con todo el mundo y además soy muy bromista dentro del vestuario y me gusta que la gente esté dentro de una buena onda siempre. Pero por cercanía quizá, pues jugadores como Musa tengo mucha confianza, Gonza, Vargas, la verdad es que no me podría quedar con Fran, Meggi, no me podría quedar con uno, la verdad, porque al final estamos, como tú dices, estamos siempre juntos, ¿no? Y al final es un día a día y no me podría quedar con un solo jugador. ¿Y tienes algún ritual por superstición que hagas siempre al inicio de cada partido? Por ejemplo, hay jugadores que se colocan las medias en un orden concreto, hay otros que tienen que entrar con el pie izquierdo, por ejemplo. ¿Tienes alguna superstición de ese tipo? Pues sí, tenía, pero intenté quitármelas todas porque al final creo que son condicionantes negativos y que si un día a lo mejor se te olvida una cosa por lo que sea, al final creo que, como digo, son condicionantes negativos hacia el partido cuando creo que es una tontería. Sí que es verdad que me gusta siempre llevar una toalla a los partidos grabada con mi nombre, con la letra de mi abuela, pero aparte de eso, poquitas cosas más. Me suelo poner la bota derecha antes, pero, pero no es algo con lo que me obsesione. La verdad, creo que al final, si te obsesionas con eso, creo que lo negativo gana a lo positivo que tiene. ¿Y cómo es tu relación con los entrenadores? Lo decíamos antes que Domingo es el entrenador de porteros y al final pasas también mucho tiempo con él en los entrenos, pero bueno, también, como digo, con el resto de cuerpo técnico, sobre todo Ruiz, que es el entrenador principal. ¿Cómo te hablas, ¿no? A ti, Ruiz? ¿Cómo es la comunicación entre Ruiz y Domingo? ¿Qué busca Ruiz también en sus porteros, ¿no? Porque al final siempre, como decimos, parece que el portero está en una posición aislada y al final, y sobre todo cada vez más, tiene más influencia en el juego. Pues sí, al final la posición del portero es muy aislada, incluso en los entrenamientos, al final por eso hay un entrenador específico, ¿no? Y la verdad que muy bien, tanto con Domingo como con el cuerpo técnico, Ruiz, Luisma, bien, una relación muy buena, con Domingo con el que más tiempo pasamos al final, durante toda la semana, y la relación es muy buena entre los tres, entre Domingo, Gonzalo y yo, la verdad que se hace muy ameno el trabajo y, y bastante bien, bastante bien. ¿Me preguntabas otra cosa después? Sí, el tema pues eso, de qué te pide Ruiz, ¿no? Al portero que, a Exacto. pesar de estar aislado, pues, ¿qué te pide? Pues Ruiz pide, pues eso, mucha interpretación de juego, un portero que tenga mucho mando, que esté ordenando los 90 minutos, que al final yo creo que es la clave para mantener la concentración de los compañeros, ¿no? El partido es muy largo y somos un equipo que por lo general le gusta jugar el balón. Entonces, pues las ocasiones que nos generan los rivales, pues suelen ser pocas, ¿no? Entonces creo que el estar en esa concentración, ese mando, ese dominio, es lo que hace que los compañeros estén concentrados. Y ya ha habido jugadores del juvenil pues, como Iñaki, Manu Mulero, Marco, que han debutado con el filial. ¿A quién ves con más madera de jugador de cara al futuro del juvenil, dirigido por Diego Colchón? A ver, sí que es verdad, están entrando con nosotros. La dinámica es lo que te decía. Esto es así, el primer equipo necesita de nosotros y al final, pues esto es una cuerda, ¿no? Al final nosotros necesitamos del juvenil. Creo que el juvenil tiene muy buen equipo y creo
que los chicos trabajan muy bien. Iñaki, los minutos que ha tenido los ha aprovechado muy bien. Rever también está entrenando con nosotros muy bien. Marquito, no sé, no te sabría decir. Creo que para Rui, creo que Iñaki sabe interpretar bastante bien el juego, pero no te sabría decir. No te sabría decir un jugador concreto. Creo que los chicos que están subiendo lo están haciendo bastante bien y le ponen bastante ganas. Al final esa es la clave, ¿no? El salir y estar comprometido con el equipo. Y alejándonos un poco del fútbol, Moy, ¿de dónde te viene el tema de la música? Porque como te hemos visto a lo mejor como decimos tú, ¿no? Con esa afición que tienes, aparte de, como decimos, que estás centrado también en los estudios, digamos que eres del vestuario uno de los jugadores que más completo es en ese sentido, ¿no? Que está estudiando, que aparte, pues eso, tiene más aficiones aparte del fútbol. ¿De dónde te viene también esa afición de la música? Porque al final el fútbol y también el tema de los bomberos, pues como decimos, ¿no? Al final también eso de la genética, pues viene también un poco por ahí, digamos que se puede entender, pero el tema de la música, digamos que sale un poco más del tópico, ¿no? De un futbolista. Sí, bueno, en este caso no viene de genética, pero no lo sé. Sí que es verdad que recuerdo que cuando empecé, mi padre tenía una guitarra de cuando era joven y tal, y me enseñó 4 cosas y me enganchó. Pues no sé por qué me enganché y empecé pues a tocar la guitarra por mi propia cuenta y al final me enganchó. Y bueno, yo qué sé. Yo soy una persona que tiene muchas inquietudes, me gusta mucho probar cosas nuevas y al final pues la música creo que es algo muy importante, por lo menos en mi vida, y por eso creo que me aficioné a ello. O sea, digamos que eres autodidacta, ¿no? Por lo que me estás contando, pues eso, ¿a qué edad empezaste, no? Y como decimos, ¿cómo compaginas también el tema de la música con los estudios del fútbol? ¿Cómo sacas también el tiempo? También, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre aparte de la música? Si ves también algunos partidos, si analizas a los rivales, porque hay algunos futbolistas que les gusta, otros que no. Pues sí, al final el tema del tiempo es organizarse. Yo creo que lo bueno que tiene el fútbol es que te da mucho tiempo también, ¿no? Aunque la posición de futbolista también es un poco ser futbolista las 24 horas, ¿no? Al final, fuera de lo que es el propio entrenamiento con el equipo, tienes que llevar una vida pues, bastante saludable, ¿no? Y cuidarte en ese aspecto porque se nota en el rendimiento. Pero bueno, una de las cosas buenas pues es eso, que al final tienes mucho tiempo para ti y yo creo que por lo menos en Badajoz, ahora mismo aquí no, pero en Badajoz sí que le echaba todos los días un ratito a la guitarra y no me implicaba para nada no sé, algo que me hiciera perder tiempo. Además, como es algo que te gusta, pues sigues ahí. Y en cuanto a más aficiones, bueno, me aficioné, no. Hice una peli cuando era más pequeño, que es algo que no digo mucho, pero ahora que me has preguntado, y es otra de las puertas que abrí, pero se quedó ahí. Entonces, pues un poco eso, al final es organizarte en el tiempo y un poquito más. Y como decíamos, y al final, el año pasado, por ejemplo, Lave también tocaba la guitarra y al final no se animó a tocar, ¿no? Porque es verdad que Rodrigo Morán le hizo la entrevista en Instagram, al final no se animó a tocar. Yo te propongo un reto. Si el Extremadura se mete en playoff o haciendo, o como lo quieres poner tú, ahora que está también de moda Villalibre con el tema de la trompeta, tú con la guitarra, ¿qué harías en ese sentido? A mí me da igual, lo que vosotros me propongáis y tengáis ganas, a mí no me importa. Así que cuando queráis, yo estoy abierto. Pues queda dicho. En caso de que el Extremadura, pues como decimos, ya lo veremos, ¿eh? Si se mete en playoff, si asciende, ya lo veremos, pero queda esto grabado
y veremos qué podemos inventar por ahí también, ¿no? Con el tema de la guitarra. Así que nada, Moi, muchas gracias por estar con nosotros un ratito y, como decimos, suerte para mañana. Cuando se emita esto, pues digamos que ya se habrá jugado el partido, pero bueno, aún así, mañana, como decimos, estaremos narrándolo en el canal como siempre, en YouTube. Así que muchas ganas de que ganéis mañana y a ver si suerte durante la temporada. Pues muchas gracias a vosotros, chicos, y nada, mañana nos veremos en el partido. Adiós. Un abrazo.